Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a hablar en esta ocasión a través de este pequeño tutorial, explicarles un poquito acerca de, vamos a centralizarnos en lo que es en la materia de física, este tema de la energía eléctrica. Sabemos bien perfectamente que ya hemos trabajado acerca de los tipos de energías y si recuerdan en clases anteriores vimos estos tipos de energía, es que existe energía eléctrica, energía mecánica, energía nuclear, energía hidráulica, etcétera, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a centrar en este tema, en la energía eléctrica, ¿vale? Y como un pequeño recordatorio, la energía eléctrica es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de electrones. ¿Se acuerdan cuando vimos los modelos atómicos? Bueno, los modelos atómicos existen que en estos modelos está el electrón, el protón y el neutrón. Es el movimiento de electrones de la capa externa de átomos que hay en una superficie de un material conductor, ¿vale? ¿Cuáles son los materiales conductores? Bueno, todos los materiales conductores son todos aquellos metales, como lo es principalmente el cobre, el aluminio, el oro y todos los metales que ustedes conozcan o que tengan de su conocimiento son materiales conductores. ¿Por qué conductores? Incluso nuestro cuerpo humano. Nuestro propio cuerpo es un material conductor. ¿Por qué? Porque fácilmente cuando cuando de ustedes ha tenido, cuando le da toque, por ejemplo, porque realmente nosotros somos conductores de esa electricidad, por eso nos da toque. Todos los contactos, los cables de aparatos electrónicos, si ustedes pelan esos cables, en medio son pequeñas fibras de metal, o de cobre en este caso, entonces son materiales conductores para dar energía o transitar la energía para hacer funcionar algún aparato. ¿Vale? Ahora, el movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se conoce como corriente eléctrica, ¿vale? La corriente eléctrica es el conductor por donde viaja la energía eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, los cables, los cargadores, el cable del Xbox, el cable de la televisión, o sea, todos esos cables que alimentan esos aparatos son los medios conductores por donde pasa la corriente eléctrica, ¿vale? Y se origina en poner en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia potencial. Por ejemplo, aquí vamos a centrarnos en dos puntos importantes, dos tipos de corrientes, ¿vale? Energía corriente eléctrica continua y la corriente alterna, ¿vale? Son los dos tipos de corrientes que existen. Me van a preguntar, profe, ¿y cuál es la diferencia una con otra? Ok, la diferencia entre la corriente continua es aquella que fluye de un punto a otro, siempre en el mismo sentido, como por ejemplo la corriente de una pila o la batería de un tipo continuo. ¿Dónde se presentan este tipo de corrientes? Generalmente son las baterías de los teléfonos celulares, todas las pilas de los controles, del mando del videojuego, o sea, todo ese tipo de energía se le cataloga como energía continua porque no sufre alguna alteración en sí para que sobrepase la carga permitida. Por ejemplo, existen baterías de 3 voltios, baterías de 3000 miliamperes, por ejemplo, como se miden las baterías de los teléfonos que no exceden esa capacidad y son este tipo de energía en la cual solo fluyen de un punto a otro, o sea, no tienen otra función más que quedarse en un punto, de un punto a otro, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la corriente alterna? La corriente alterna es aquella que fluye de un punto a otro cambiando sentido periódicamente. Por ejemplo, la electricidad comercial a gran escala procede de generadores que producen corriente alterna. Por ejemplo, todos en casa, por nuestra casa, tenemos postes de luz, postes con cables y todo. Ok, todos esos cables que vemos ahí en los postes de luz son esos cables, conducen corriente alterna. ¿Por qué? Porque producen o conducen electricidad a gran escala y van cambiando en sentido periódicamente. Por ejemplo, tu casa puede recibir cierta cantidad de energía, pero no recibe la misma cantidad de energía que tu vecino. ¿Por qué? Porque hay aparatos electrónicos que van haciendo esa variación que no reciban la misma cantidad. Por ejemplo, si tú tienes en casa aire acondicionado y tu vecino no, quiere decir que tu casa
consume más energía. ¿Sí? O que tengas, o que hagas uso de licuadoras, cosas que calientan, como por ejemplo el microondas, las planchas, etcétera. Esos aparatos que consumen a gran medida electricidad hacen la diferencia. Por lo tanto, toda esa corriente que nuestras casas reciben se le llama corriente alterna. ¿Por qué? Porque cambian periódicamente. Por eso los recibos de luz, los recibos que llegan a casa, cada bimestre van cambiando, cada mes cambian. No es lo mismo que pagaste lo que pagaste este mes que lo que vas a pagar el siguiente mes, porque, pues, va variando, por eso se le llama corriente alterna. Recapitulemos, la corriente eléctrica continua es toda aquella que fluye de un punto a otro, que no sufre alguna modificación, siempre es lo mismo. Si son 3 voltios, 3 voltios son los que se van a desarrollar de un punto a otro. Si son 1000 miliamperes, son 1000 miliamperes en el teléfono que tiene que consumir hasta que se vuelve a apagar, ¿vale? Y hay que volverlo a cargar. Y esa carga no excede más allá de esa capacidad, ¿vale? Por eso siempre fluye en un solo sentido. Sale de un punto que es del cargador, que lo que precisamente el cargador es un convertidor. La cabeza del cargador es un convertidor de energía alterna a energía continua, ¿vale? Convierte esa energía, porque si la recibe directamente el teléfono, si recibe la corriente alterna directo, así como directo de la pared, pues los teléfonos se queman. Por eso las cabezas de los cargadores son grandes, ¿sí? Por esa situación. Entonces, la corriente alterna es la electricidad que recibimos en casa, de los postes de luz, de los que vienen, ¿se acuerdan cuando vimos de las presas hidroeléctricas? Toda esa energía que se genera se distribuye a las casas, pero cada casa tiene un número diferente de consumo, ¿vale? Ahora, de la corriente alterna, existen dos tipos de conexiones, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos principalmente. Existen dos tipos de conexiones. Vamos a conocer las características de la conexión en paralelo, ¿vale? Así se llama, paralelo. Y vamos a conocer la conexión en serie. Ahora, ¿qué diferencia hay uno con otro? Vale. El circuito en paralelo, aquí, este es el circuito común que conocemos, ¿vale? Si aquí tenemos 3 focos, la principal característica de este tipo de energía es de que si yo desconecto un foco de estos dos continúan encendidos, ¿vale? Esa es la primera característica. No importa si yo desconecto este y este de aquí, el primero va a continuar encendido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, de este cable salen dos. Ya se dieron cuenta que uno es el positivo y el otro es el negativo. Pero si se dan cuenta, porque es paralelo, porque el positivo está totalmente aislado del negativo. Entonces, si yo desconecto no pasa nada. El primero sigue encendido. Si yo desconecto el tercero, no pasa nada con los otros dos, quedan encendidos. Entonces, este tipo de circuito comúnmente lo tenemos en casa. Si nosotros o un foco se funde en casa, no pasa nada, no le pasa nada a lo demás. ¿Por qué? Porque solamente se va la luz en una habitación y no en toda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la principal característica de este circuito? Es de que todo de los números de foco que tengamos, si yo desconecto uno, no le pasa nada a los demás. Continúan encendidos, no pasa nada. Ahora, este es un circuito coloquial, común que conocemos, que ustedes pueden hacer uso, pueden verlo de manera visual, cómo se representa. Esto que ven acá se le llama diagrama de conexión. Este B1, ¿qué es? Es el voltaje, así se le llama. Esto simbológicamente representa fuente de energía. Esta rayita grande y esta pequeña representa el positivo y el negativo, ¿vale? Que representa nuestra fuente de energía. ¿Cuál es nuestra fuente de energía? Llámese una pila, una conexión directa a pared, lo que sea. Pero es nuestra fuente de energía. Ahora, L1 y L2 son nuestras fuentes de iluminación, como son los focos. En este caso son focos, ¿vale? Si se dan cuenta, el positivo está conectado en la línea del positivo y el negativo está conectado en la línea del negativo. Si yo desconecto esto totalmente, si yo corto la conexión de acá, no le pasa nada a esto. ¿Por qué? Porque va a continuar encendido, porque el circuito sigue aquí, ¿vale? Entonces, este es un diagrama de conexión. Esto es importante que conozcan.
¿vale? Este es fuente de poder y los luminadores, las luminarias, como el verdadero nombre que reciben, luminarias o focos, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a la conexión en serie. Esta es una conexión en serie. Si se dan cuenta, esta es una batería, estos son dos focos. ¿Qué diferencia tienen? ¿Cuál es su principal característica? Es de que como están en serie, si yo desconecto uno, ¿qué va a pasar con el otro? También se va a apagar, ¿sí? O sea, cuando, no sé si ustedes en casa tengan, sí, tienen, deben de tener en Navidad, cuando colocamos el arbolito, primero mamá checa que todos los foquitos de la serie de foquitos se enciendan. Y si se dan cuenta, hay algunos que si uno se funde, se va toda una línea de foquitos. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Por eso se le llama foquitos o serie de foquitos o foquitos en serie, así se le llama, porque están conectados de esta manera. ¿Vale? Entonces, la característica fundamental de este tipo de circuito es de que si yo desconecto a uno, se desconecta todo, ya no tiene mayor, ya no continúa el circuito. ¿Por qué? Porque está cortado, ¿sí? Porque está conectado en serie. Ahora, este es el diagrama así visual, cómo se representan estos tipos de conexiones. Ahora, el diagrama de conexión, lo mismo. Este es un diagrama de conexión. Esto que ven aquí es la fuente de poder, llámese alguna batería o un enchufe, lo que se conecta directamente al enchufe, a la pared. Aquí la diferencia referente a este, que es el de paralelo, acá en serie el positivo, se conecta el positivo y luego va al negativo, del negativo al positivo y del positivo al negativo y así, va en serie. Entonces, si yo corto aquí, si yo fundo este foco, pues se corta todo el circuito y ya la energía que sale del positivo ya no puede llegar acá. Entonces, por eso se funde o ya, si yo desconecto uno, ya no continúa la energía eléctrica al otro, ¿vale? Por esa misma situación, este tipo de circuitos son los más eh, son muy comunes en las series de foquitos de Navidad, ¿sí? Si ustedes ven en casa, tienen en casa, hagan la prueba. Si ustedes desconectan un foquito, pues hay una serie de foquitos que ya no van a encender por la situación de que ya no pasa esa energía, ¿vale? Si hay alguna duda referente a estos dos tipos de conexiones, perdón, pueden pausar el video para encontrar los diferenciadores de estos dos tipos de conexión, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea es que van a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno, porque esto el día lunes que tengamos clases lo voy a revisar y se los voy a firmar, ¿vale? Las preguntas van a contestar qué es energía eléctrica. En el principio del video yo les explico qué es la energía eléctrica, les doy la definición. Pueden ocupar tal cual como está ahí o bien lo pueden expresar con sus propias palabras, ¿vale? ¿Cuántos tipos de energía existen? De esto, de las clases anteriores que ustedes tengan conocimiento, ¿cuántas de tipos de energía conocemos? Energía eléctrica, energía cinética, energía potencial, energía nuclear, energía mecánica, etcétera, ¿vale? Ahora, de las que mencionó el docente, de los siguientes tipos de conexión, ¿cuáles son los tipos de conexión que mencionaron? Mencionamos dos, acuérdense, ¿vale? Chequen en el video y van a ver cuáles son las dos conexiones que mencionamos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la característica principal de la conexión en serie? Se los mencioné, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la característica principal de la conexión en paralelo? De igual forma, ya les mencioné cuál es la principal característica, ¿vale? Y en su cuaderno, ahí mismo en la pregunta 6 van a dibujar en su cuaderno los diagramas de conexión, los que yo les pongo acá, lo van a dibujar, el de serie y el paralelo, ¿vale? Y no es que así me lo van a dibujar así todo chueco, utilicen una regla para hacer bien las líneas, porque son conexiones, son diagramas que ustedes vamos a ir trabajando en este parcial en el cual ustedes ya van a tener noción de cuál es la fuente de poder, cuáles las luminarias o cuáles, en este caso, también vamos a hacer uso de apagadores, los famosos apagadores, los que encienden y apagan la luz, ¿vale? Entonces, lo van a dibujar en su cuaderno, todos, ¿vale? Y el día lunes yo se los voy a calificar, ¿vale? Si hay alguna duda, alguna pregunta, lo resuelvo el día lunes. O bien de las preguntas pueden checar en el video, pausar y verificar la información. ¿Vale? Entonces espero que se encuentren bien, cuídense mucho, recarguen bien las baterías, que el día lunes comenzamos con todo.
¿vale? Entonces, cualquier duda de situación que se genera a lo largo de esto, lo resolvemos el día lunes. Y también, base a esta información este tema introductorio que estamos viendo, vamos a realizar la práctica del laboratorio, que vamos a realizar una conexión en serie y vamos a realizar una conexión en paralelo, pero eso ya lo vamos a ver en el aula con más detalle para ver qué materiales vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, de momento esa es la actividad. Cuídense mucho y nos vemos el día lunes, primeramente Dios, ¿vale? Cuídense chicos, hasta luego.